Queridísimos amigos, bienvenidos nuevamente a este nuestro encuentro de lectura y profundización en los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Y continuamos siempre con la lectura, seleccionando cuidadosamente algunos pasajes significativos del segundo volumen de los escritos de Luisa. Y quisiera, precisamente porque el pasado miércoles 21 de junio celebramos con alegría la fiesta de San Luis, leer con todos ustedes este pasaje del 20 de junio de 1899. Un momento especial en el que nuestro Señor Jesús le habla a Luisa sobre San Luis, subrayando quizás la característica más importante y fundamental de San Luis, que es precisamente la del amor divino. Jesús invita a Luisa a mirar la figura de San Luis y, sobre todo, a fijarse en el inmenso amor que ponía en cada una de sus acciones. De hecho, si miramos la vida de San Luis, fue toda una vida dedicada a los demás, especialmente a los enfermos, y en aquel tiempo a los apestados, con esa entrega llena de amor que tanto lo caracterizó. La labor de San Luis. Luisa escribe que continúa casi siempre de la misma manera. En el transcurso de esta mañana, parece que Jesús finalmente ha querido consolarme un poco, después de que durante algún tiempo lo estuve buscando intensamente. Esta es una característica muy propia de Luisa, quien siempre comienza sus escritos lamentándose de la ausencia de Jesús. Este tema de la privación tendremos ocasión de profundizar mucho más sobre ello, pero el tema de la privación es un asunto que atormenta profundamente a Luisa, pero que en ella se convierte en el estímulo para ponerse siempre en una búsqueda constante de Jesús, para buscar a Jesús y para alimentar ese profundo deseo, el deseo de estar con Jesús. Y por lo tanto también en este pasaje, él lo enfatiza. Desde lejos, escribe siempre Luisa, vi a un niño y como un rayo cayendo del cielo, así me precipité. Apenas llegué, lo tomé en mis brazos, y empezando a sospechar que no era Jesús, le dije, mi querido tesorito, dime quién eres. Y él, yo mismo soy vuestro muy querido y amado Jesús, y soy su pequeño niño. Mi hermosa, por favor toma mi sagrado corazón y llévalo contigo al cielo, porque después del corazón vendrá también el alma. Y Jesús pareció tomar mi corazón y unirlo tan estrechamente al suyo que se convirtieron en uno. Aquí tienes. ¿Qué hace Jesús en el alma que lo busca? Jesús hace de dos corazones, un solo corazón. Es la unión que Jesús busca con el alma. Y si queremos vivir del paraíso, de la alegría del paraíso, del amor de Dios, debemos tomar nuestro corazón y unirlo al corazón de Jesús. Ya anticipamos algo que luego leeremos cuando lleguemos al volumen. En cuarto lugar, también en ese volumen Luisa dedicará algunos pasajes donde se habla de este intercambio de corazones, esta unión de los corazones en un solo corazón, en un solo latido, en un solo amor, porque esta es la condición para poder vivir en la divina voluntad. ¿Cuándo vivo yo en la divina voluntad? Solo cuando mi voluntad y la voluntad de Dios están tan unidas entre sí que se funden, que se convierten en una sola. Y continúa Luisa. Después se abrió el cielo y parecía que se preparaba para una grandísima fiesta. Estamos al 20 de junio. En ese mismo momento bajó del cielo un joven hermoso, de aspecto todo resplandeciente de fuego y llamas. Y Jesús me dijo, mañana 21 es la fiesta de mi querido Luis, debo ir a asistir. Y yo,
¿A mí entonces me dejas sola? Como haré. Y él, tú también vendrás. Y así Jesús la hace partícipe de la fiesta, la hace partícipe en la fiesta de San Luis. ¿Y qué se celebra de un santo en el paraíso? Se celebra lo que él vivió, el amor que compartió, y se contempla al santo como quien es en realidad. El esplendor reflejo del amor de Dios. ¿Ves lo hermoso que es Luis?, dice Jesús a Luisa. Pero lo que más hubo en él, lo que lo distinguió en la tierra, fue el amor con el que obraba. Todo era amor en él. El amor ocupaba su interior, el amor lo rodeaba por fuera, así que incluso se podía decir que hasta su respiración era amor. Por eso se dice de él que nunca sufrió distracciones, porque el amor lo inundaba por todas partes, y de este amor será inundado eternamente, como tú ves. También aquí es interesante que en el paraíso se repite, pero de manera amplificada, lo que se ha vivido en la tierra. Por eso debemos ya desde aquí vivir esta unión con Jesús, porque en el más allá la viviremos de forma amplificada y multiplicada. Y así parecía, escribe Luisa, que el amor de San Luis era tan grande que podía incinerar por completo al mundo entero. Luego Jesús añadió: yo paseo sobre los montes más altos y allí mismo formo mi delicia. Y yo, sin comprender plenamente el significado, escuché que volvió a decir: los montes, los más altos son los santos que más me han amado, y yo hago mi delicia en ellos cuando están en la tierra y también cuando suben al cielo. Así que todo está en el amor. He aquí, yo pienso que a través de este pasaje ya podemos tener una clave fundamental para poder entrar en este mundo de la divina voluntad. Es la clave del amor. Todos estamos llamados a vivirlo en la perspectiva del amor. Toda la vida en la divina voluntad es una experiencia total de amor. Debemos sumergirnos totalmente en el amor y dejarnos transformar por el amor de Jesús. Y de esta manera pasamos ahora a considerar el pasaje del 25 de junio de 1899, donde el Señor Jesús se dirige y le habla a su confesor. Y debe hablar precisamente de la fe, sobre lo que significa vivir de fe, el día 25 de junio en el año de 1899. Jesús continuó apareciéndoseme esta mañana de vez en cuando, compartiéndome algo de sus sufrimientos, y algunas veces también se ha visto al confesor unido. Y como él me había pedido que rezara por ciertas necesidades suyas, al verlo junto a nuestro Señor, comencé a rezar a Jesús para que lo escuchara en lo que él deseaba. Mientras yo rezaba por él, Jesús, lleno de infinita bondad, se dirigió al confesor y le dijo: la fe deseo profundamente que te inunde por completo, tal como esas barcas que están rodeadas por las vastas aguas del mar, y como la fe soy yo mismo, al estar inundado por mí, que todo lo poseo, lo puedo todo y lo doy libremente a quien confía plenamente en mí, sin que tú pienses en lo que vendrá, ni en cuándo ni cómo lo harás. Yo mismo, según tus necesidades, me encargaré de socorrerte. He aquí el abandono, la confianza que debemos tener en Dios. La fe, como ya lo hemos repetido en diversas ocasiones, no consiste solo en creer en determinadas verdades, sino que la fe es, y así Jesús lo está enseñando a Luisa como a nosotros, es un vivir más que
No se trata simplemente de creer en ciertas verdades, sino de vivir una relación, un vínculo profundo, donde precisamente uno se siente conocido por Dios e inundado por su amor, poseer la misma vida de Dios. En eso consiste la verdadera vida de fe. De lo contrario, el riesgo es entender la fe solo a nivel intelectual, en saber las cosas. No, debe haber conocimiento, obviamente. Debo saber también las cosas de Dios, debo conocer a Dios, pero al mismo tiempo debo vivir de Dios conocimiento y vida. Y por eso es hermoso escuchar esta invitación de Jesús al confesor, que le dice que permanezca como en una barca rodeada por el mar, donde todo está precisamente porque está rodeada por el amor de Dios, por la presencia de Dios. Cuando se está en Dios, no hay que temer nada, porque el Señor satisfará todas nuestras necesidades. Y luego añadió: pero si te ejercitas profundamente en esta fe verdadera, casi nadando en ella, a cambio infundiré en tu propio corazón 3 grandes gozos espirituales que son los frutos de la fe. El primero es que, gracias a ella, penetrarás las cosas de Dios con claridad y al hacer las cosas santas. Te sentirás inundado de una alegría tan intensa que te sentirás empapado, y esta es la unción de mi gracia. Por lo tanto, vivir en la fe significa entrar, penetrar en el misterio de Dios, conocer a Dios en lo profundo. No es un conocimiento solo intelectual, sino un conocimiento total de Dios. Y esto sucede a través de la gracia que se nos da. Continúa Jesús. El segundo gozo espiritual es un hastío de las cosas terrenales y sentirás en tu corazón una alegría por las cosas celestiales. También aquí, ¿por qué se desprecian las cosas terrenales? No porque las cosas terrenales sean malas, sino, y lo hemos, si recuerdan, ya lo habíamos dicho cuando leímos el primer pasaje de los escritos de Luisa, precisamente sobre la fe. Pero si yo, conociendo a Dios, viviendo en Dios, ella puso el ejemplo, yo poseo 1.000 millones, y por lo tanto poseo tantas cosas, las cosas del mundo, que representan solo unos centavos. No tengo necesidad de buscar esos centavos, porque ya he encontrado mis 1.000 millones, ya he encontrado mi verdadero tesoro. Por eso se prefiere a Dios sobre las cosas terrenales, no porque las cosas terrenales sean malas, sino porque tienen poco valor en comparación con lo que yo he conocido, del amor de Dios y de la presencia de Dios. Y esto me trae alegría, aburrimiento por las cosas terrenales, deseo por las cosas del cielo. El tercero, gozo, es el del desapego total de todos. Y donde antes sentías inclinaciones, sentirás una molestia, como desde hace algún tiempo estoy infundiendo en tu corazón, y tú ya lo estás experimentando. Y por esto, tu corazón será inundado de la alegría que disfrutan las almas desnudas, que tienen su corazón tan colmado de amor. Mío, que por las cosas que las rodean externamente no reciben ninguna impresión. De hecho, los santos nos dan este testimonio de estar totalmente dedicados a las cosas del cielo. Están tan atraídos, están tan involucrados. Gracias a la profunda experiencia de vivir con Dios, parece que absolutamente todo lo demás deja de existir o de influir en su camino. Y así también, el fragmento del pasaje escrito el 4 de julio de 1899 nos relata la historia de una figura adicional, que será el mismo Dios, el personaje que acompañará toda la vida de Luisa, la presencia de María Santísima. Y Jesús habla del papel de su madre. Resulta muy interesante
observar precisamente la forma tan particular en la que Jesús habla de su propia madre. Habla de ella no simplemente a partir de su nacimiento, sino más bien desde el relato de la pasión, es decir, en el preciso momento en que realmente María vivió plenamente su ministerio de madre, bajo la cruz. Recordemos el icono del Evangelio de Juan en el capítulo 19, Mujer, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre, María bajo la cruz. Es como en una segunda anunciación acepta el encargo. Si en la primera anunciación fue llamada a convertirse en la madre del Hijo de Dios, bajo la cruz es llamada a ser la madre de los hijos de Dios que nacen de la cruz. Esta mañana, habiéndome Jesús renovado los dolores de la crucifixión, se encontraban juntos nuestra Madre, Reina y Jesús. Al referirse a ella con ternura, me expresó lo siguiente: mi verdadero reino estuvo en el corazón de mi madre. Y esto es así porque su corazón no se vio perturbado ni un solo instante, tanto que en el inmenso mar de la pasión padeció dolores inmensos. Su corazón fue atravesado de parte a parte por la espada del inmenso dolor, pero no recibió ni el más mínimo soplo de turbación. Por lo tanto, siendo mi reino un reino de paz, pude así extender en ella mi reino y sin encontrar ningún obstáculo, reinar libremente. Entonces, se nos dicen dos cosas muy importantes con estas palabras de Jesús. La primera es que la Virgen, gracias, ella vivió toda su vida siguiendo fielmente la voluntad de Dios, incluso en el amargo momento de la pasión, cuando contempla a su Hijo sufriente. Los dolores de María fueron atroces, pero Jesús nos dice que, aunque tales dolores fueron atroces, como una espada que la atravesó de parte a parte, sin embargo, dice, María nunca se turbó. A mí me gusta mucho imaginar, porque se puede ver, si miramos algunas representaciones en cuadros, en frescos de las crucifixiones, a María la vemos siempre representada no tanto a los pies, postrada a los pies de Jesús, esa es más bien Magdalena que llora a los pies de Jesús, pero en las crucifixiones vemos siempre a la Virgen de pie. Todo esto pone de manifiesto su gran dignidad al vivir incluso ese momento tan extremo de la muerte de su propio hijo, probada ciertamente por el dolor, pero nunca turbada, porque ella vivía siempre en la voluntad de Dios y sentía toda su aspereza. Pero la turbación, es decir, la sospecha de haber sido abandonada por Dios, eso nunca ocurrió. Así que la Virgen vivió plenamente también aquella amarga experiencia dentro de la voluntad de Dios. Y precisamente porque nunca estuvo turbada y estaba completamente hecha y vivía toda en Dios. He aquí, y es la segunda. Lo que nos dice Jesús en este pasaje es que el reino de la divina voluntad, ese reino que debe manifestarse en la tierra, lo ha iniciado en su corazón, porque ese era el lugar más adecuado para empezar a echar raíces de este reino, un lugar sagrado donde se vive absolutamente todo para Dios, con Dios y en Dios, dentro de su corazón, en ese corazón que experimenta todas las vivencias de dolor que también vivió su Hijo, pero que nunca fue mínimamente turbado o alterado por esto. Y continúa Luisa, habiendo Jesús continuado a venir otras veces y viéndome yo toda llena de pecados, le dije, mi Señor, me siento toda cubierta de llagas y pecados graves. Por favor, te lo ruego, ten piedad de mí, de esta miserable. Y Jesús dijo, no tengas miedo, no existen culpas que sean graves, y además es necesario sentir un profundo horror al pecado, pero no inquietarse, porque la agitación, venga de donde venga, nunca le hace bien al alma.
¿Por qué dice esto? ¿Por qué no dice que aunque el pecado no sea grave, debes sentir la culpa, las culpas, es decir, debes sentir un verdadero horror por la culpa, pero por otro lado, no debes inquietarte en lo más mínimo, es decir, no debes alterarte en absoluto. ¿Por qué? Porque está la gran misericordia de Dios que siempre sale a tu encuentro. Y si te confías plenamente a la misericordia de Dios, ningún pecado debe perturbar tu paz interior. ¿Por qué? Porque siempre está Dios dispuesto a perdonarte, y como consecuencia de esto, la agitación ya se encuentra presente. Es una clara señal de que no estamos confiando plenamente en Dios. Cuando pecamos, es necesario que sintamos el peso de la culpa, el pesar profundo en el alma, pero también debemos confiarnos a la infinita misericordia de Dios y no debemos permitir que nuestro corazón se turbe por esto. Porque Dios siempre perdona, porque su amor es infinito y Él realmente lo perdona todo. Basta con que busquemos ese perdón, lo invoquemos, lo deseemos desde lo más profundo de nuestro corazón. Y luego añadió, Hija mía, tú eres víctima como yo lo soy. Haz que todas tus obras resplandezcan con las mismas intenciones puras y santas que las mías, para que al encontrar en ti mi misma imagen pueda derramar libremente la influencia de las mías. Gracias y así adornada, podré ofrecerte como víctima fragante ante la divina justicia. Miren con atención, pues el deseo de Jesús es encontrar otro sí mismo en cada uno de nosotros. Por eso debemos cultivar profundamente esta relación personal con el Señor, para que esta imagen de Dios, del Señor, permanezca siempre grabada e impresa en mi corazón. Y al recibir a Jesús, la visita de Jesús, especialmente en el sacramento de la Eucaristía, Jesús pueda permanecer porque encuentra a sí mismo en mi corazón un espacio cálido y familiar, no solo un lugar donde deba estar, sino su morada, el habitar en nosotros. Y así seguimos adelante y tomamos. En cambio, el pasaje del 22 de julio de 1899, donde siempre se habla de la propiedad sagrada de la cruz, de cómo la cruz vuelve totalmente transparente el alma. Las cruces que sentimos en nuestra vida diaria nos abaten profundamente. Las cruces a veces nos aplastan, a veces incluso nos destruyen, pero en realidad la cruz, si la vivimos verdaderamente como la cruz de Jesús, si hacemos que nuestra propia cruz se convierta en la cruz de Jesús, entonces la cruz vuelve el alma completamente transparente. Jesús ahora se lo explica a Luisa. Mi adorable Jesús, esta mañana, gracias, se dejó ver con una cruz de oro puro colgando de su cuello, toda resplandeciente y brillante, y al mirarla fijamente, se complacía inmensamente con gran deleite. En un instante el confesor se encontró presente y Jesús le dijo, los sufrimientos de los días pasados han aumentado el resplandor de la cruz tanto que al mirarla siento mucho placer, mucha atención. Jesús no dice simplemente siento mucho placer porque Luisa ha sufrido, ni dice que siente mucho placer por la manera específica en que Luisa ha sufrido. Es decir, que ella ha sufrido con un inmenso amor profundo hacia Jesús. Es el amor el que transforma incluso el sufrimiento. Y es como les decía antes, es la lógica del amor la que, viviendo todo bajo esta lógica, en esta perspectiva, cambia la realidad de las cosas. Y la cruz ya no se convierte solo en un instrumento de sufrimiento, sino que precisamente porque se vive con amor, como la cruz de Jesús, que Jesús vivió con amor, transforma ese patíbulo de muerte en un instrumento de salvación. Por sus llagas, dice la Biblia, hemos sido sanados.
Y luego se dirigió a mí y me dijo, la cruz, esta es una enseñanza importante. La cruz comunica tal esplendor al alma que la vuelve transparente. Y así como cuando un objeto es transparente, se le pueden dar todos los colores que se deseen, así la cruz, con su luz, otorga a todos los rasgos y formas la mayor belleza que jamás se pueda imaginar. No solo por parte de los demás, sino también por parte del alma misma que los experimenta. Además, en un objeto transparente enseguida se descubre el polvo, las pequeñas manchas e incluso la más mínima sombra. Así es la cruz. Ya que vuelve el alma transparente, enseguida hace que el alma descubra los pequeños defectos, las mínimas imperfecciones, tanto que no hay mano maestra más hábil que la cruz para mantener el alma preparada y hacerla digna, morada del Dios del cielo. Por eso la cruz, la lógica de la cruz, que es la lógica de un amor totalmente entregado, de un amor vivido con intensidad hasta el final, nos vuelve mucho más transparentes y nos permite ver incluso el defecto más pequeño y oculto. Y esta es la experiencia de muchos, que lo dicen claramente cuando hablan de su experiencia de conversión. Pero si antes no me daba cuenta de algunos pecados, ahora, gracias a mi camino de fe, gracias a la lectura de la palabra de Dios, gracias a la oración, logro reconocer más. Que a veces parece de hecho una contradicción. Precisamente porque ahora estoy más cerca de Jesús, debería sentirme más santo. Sin embargo, cuanto más uno se acerca a Jesús, más se siente pecador. También Luisa, ella misma, un alma bella, limpia, pura como la suya, muy escrupulosa incluso en no pecar, sin embargo, siempre se sentía inadecuada. Porque es precisamente el amor de Jesús, la cruz de Jesús, aquello que te vuelve transparente y te permite ver mucho mejor tu alma. Quizás esto es lo que más necesitamos hoy en día, contemplar con mayor detenimiento nuestra propia existencia. Y nosotros podemos mirar mejor para encontrar aquello que no funciona correctamente solo a través del inmenso amor de Jesús. Solo con Jesús podemos interpretar y comprender profundamente nuestra vida. Y continúa Luisa, ¿quién puede decir lo que he comprendido de la cruz y cuánto hay que envidiar? Después de eso, me transportó fuera de mí misma y me encontré sobre una escalera altísima que debajo tenía un precipicio. Y además los peldaños de dicha escalera eran móviles y tan estrechos que apenas se podía apoyar la punta de los pies. Lo que daba más miedo era el precipicio y el no poder encontrar ningún tipo de apoyo. Y al querer agarrarse, los peldaños se venían detrás. Ver que casi todas las demás personas caían al vacío ponía los pelos de punta y sin embargo no se podía evitar pasar por esa escalera. Así que lo intenté, pero apenas subí 2 o 3 peldaños, al ver el gran peligro que corría de caer en el abismo, empecé a llamar a Jesús para que viniera en mi ayuda. Imaginemos esta escena, como si fueran escalones que en el momento en que apoyas el pie se hunden y tienes que poner el otro pie en el siguiente escalón, pero ese también se hunde. Así que es un continuo apoyarse en algo que no es estable, que se pierde, que se hunde. Y entonces, para no caer en la tentación, ¿qué es lo que haces? Luisa responde diciendo, empecé a llamar intensamente a Jesús y Jesús se acercó y vino junto a mí. Me dijo, atención, hija mía, esto que has visto, esto, perderse en estos escalones que caen y se precipitan, es el camino que suelen recorrer los hombres en esta tierra. Los escalones móviles sobre los que ni siquiera pueden apoyarse para tener un sostén son los apoyos humanos y las cosas terrenales.
Al querer apoyarse en ellos, en vez de brindar ayuda, dan un empujón para precipitarse más rápido al infierno. Por esa razón, cuando nos aferramos firmemente y nos ponemos a pensar, las cosas terrenales, aquello que creemos que puede salvarnos, ahí es donde caemos, porque las cosas de este mundo son pasajeras, no sirven para la eternidad. En cambio, dice Jesús, el camino que resulta ser mucho más seguro es, atención, caminar como si estuviéramos casi volando, sin apoyarse en la tierra, con la fuerza de los propios brazos y con la mirada. Todos hacia sí mismos, sin detenerse a observar a los demás que nos rodean, y teniendo también a todos muy atentos a mí para recibir ayuda y fuerza. ¿Cómo se podrá evitar fácilmente caer en el precipicio? Tener la mirada fija en Jesús, decidirse a apostarlo absolutamente todo por Jesús. Ese es el camino para no caer. Si decides apoyarte en las cosas de este mundo, te precipitas porque son inestables, porque no son firmes, porque están destinadas a perecer. Pero si diriges con fe tu mirada hacia Jesús, en cierto sentido, eres atraído por el mismo Jesús. Y es el mismo Jesús quien te atrae con amor hacia Él, te guía hacia su presencia y te da la fuerza para no caer en este precipicio, sino para alcanzarlo hasta el final del camino. Y como último pasaje, muy brevemente, leamos este pasaje del 2 de agosto de 1899, donde justamente, en relación con lo que hemos dicho, todo esto puede suceder en el momento en que hay una correspondencia. Nuestra vida es la gracia de Dios. La correspondencia a la gracia no hace más que atraer nuevos dones del Señor, mientras que la falta de correspondencia convierte la gracia en castigo. Esta mañana mi adorable Jesús se mostró todo afligido, casi enojado con los hombres, amenazando con los castigos de siempre, y de hacer morir a la gente de repente bajo rayos grandes en el fuego. Y yo le he rogado mucho que se calmara. Y Jesús me dijo, pero mira, son tantas las iniquidades que se elevan de la tierra al cielo, que si faltaran por un cuarto de hora la oración y las almas que son víctimas, delante de mí haría salir fuego de la tierra e inundaría a la gente. Esto nos dice cuán importante es el oficio que Luisa está desempeñando, el de alma víctima. Es necesario, porque si no existieran estas almas que se entregan completamente al Señor y rezan por todos, el mundo ya estaría destruido. Y luego añadió, mira cuántas gracias debo derramar sobre las criaturas, pero como no encuentro correspondencia, me veo obligado a retenerlas en mí. Es más, las mías me las hacen convertir en castigos. He aquí, no debemos pensar que lo que nosotros llamamos castigo sea una intervención amenazante o de venganza por parte de Dios. No, es Dios quien dice, yo doy todas mis gracias, pero al no haber correspondencia por parte de las almas, estas gracias, me veo obligado a retenerlas para mí, y el hombre, sin la gracia de Dios, se pierde. Mira atentamente, oh queridísima hija mía, de corresponder a las abundantes y generosas gracias que estoy derramando en ti, porque la correspondencia, es decir, mi respuesta positiva y afirmativa, mi acoger la gracia de Dios, es la puerta que permanece abierta para dejarme entrar en el corazón y formar mi vida morada. La correspondencia es como esa buena acogida, esa estima que se muestra a las personas cuando vienen de visita, de modo que, atraídas por ese respeto,
por esas maneras de afabilidad que se tienen con ellas, se ven obligadas a venir otras veces y llegan a no querer separarse ni alejarse. Hay una persona que viene a visitarnos y nosotros correspondemos a todo esto. Y entonces aquella persona viene hacia nosotros de muy buena gana. Pero si seguimos rechazando continuamente esta presencia divina de Dios y, sobre todo, aquellos dones preciosos que se nos otorgan, entonces, como se decía anteriormente, quizás la próxima vez esa persona piense, es mucho mejor que me los quede solo para mí. Y por eso, todo depende de corresponderme, dice Jesús, y en la medida en que me correspondan y me traten aquí en la tierra, yo los llevaré conmigo al cielo, haciéndoles encontrar las puertas abiertas. Invitaré a toda la corte celestial a recibirlos y los colocaré en el trono más sublime. Pero será todo lo contrario para quien no me corresponda. Así pues, ahora nos despedimos con esta maravillosa y profunda invitación de Jesús ante los dones y las grandes gracias que Dios quiere darnos. Correspondamos con nuestra apertura, con nuestra sincera acogida, para que el Señor pueda, como nos ha recordado hoy, establecer su morada eterna en todos nosotros. He aquí, les deseo de corazón, nos deseamos todos de corazón, poder acoger siempre la gracia de Dios y dejar que Dios construya su morada en nosotros, para poder vivir nuestra vida plenamente y siempre unidos a Él. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengan un buen sábado y nos vemos el próximo mes.